Señor, gracias te damos. Gracias te damos, oh Dios, por todo lo que tú has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Dios mío, en esta hora te presentamos a esta varona, Padre. La ponemos en tus manos, Señor amado. Bendícela, Señor. Pon palabra tuya en el corazón de esta sierva, Padre amado. Y que ella, a su vez, pueda hacer bien en ser vocero eficaz tuyo para cada uno de nosotros en este día. Ten misericordia, Dios mío, y ayúdanos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, amén. Es un privilegio y una responsabilidad también estar en estos momentos, ¿verdad? Para exponer la preciosa palabra de Dios y el mensaje hermoso que Dios tiene para nosotros. Pero antes de eso, y a través de la palabra, que Dios nos hable, ¿verdad? Porque primeramente me habló a mí, pero que el Señor también le hable a sus corazones. Así que tengamos corazones dispuestos a escuchar la palabra del Señor, que se encuentra en Mateo 6. En Mateo 6, pero ya mismito vamos a buscarla, ¿verdad? Pero antes de eso yo estuve, ¿verdad? Cuando estuve pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué mensaje tú tienes para el pueblo? Porque no es pararse aquí por pararse, ¿verdad? Y decir, vamos a ver qué hay por ahí para hablarle a los hermanos, porque hay tanto en la palabra para exponer y decir. Pero el Señor siempre tiene una palabra pertinente para las necesidades de la iglesia, para el acontecer en nuestra vida. Así que en esta mañana quiero darle a ustedes lo que Dios ya me habló a mí. Amén. Y durante el mensaje también continúa hablando a nuestra vida. Pero buscando, ¿verdad? Luego de que el Señor me dio esa palabra, ese texto bíblico, leí de una historia es impactante, y yo sé que ustedes se van a acordar en un momento dado porque hasta hicieron una película sobre ese particular, ¿verdad? Y esto fue un viernes 13 de octubre del 1972, donde un avión uruguayo que llevaba 45 pasajeros con destino a Chile se estrelló en la cordillera de los Andes. Así que allí en ese grupo de 45 personas que iban en este avión, había jóvenes del equipo de rugby, que es un deporte, ¿verdad?, que ellos hacían, de All Christian Club, y algunos de sus familiares se enfrentaron cuando hubo este accidente, ¿verdad? Dice que ellos iban con destino a Chile y se toparon en un momento con un viento demasiado de frío, y entonces el avión no pudo resistir en ese momento y el avión perdió, ¿verdad? El piloto perdió el control y entonces tampoco podía ver. Iba directo a una montaña en la cordillera de los Andes, una cordillera tiene una altitud de 1400 pies de altura, ¿verdad? Imagínense, demasiado de alto la cordillera de los Andes. Y venía este avión con estos pasajeros a una velocidad de 500 kilómetros por hora. El piloto hizo lo que pudo para poder, ¿verdad?, levantar el avión, pero era muy tarde y el avión se estrelló contra la montaña. Se deslizó todo el avión por una pendiente, pero no cayó, sino que se deslizó por toda esa pendiente de hielo. Y allí ellos enfrentaron temperaturas de más de 30 grados bajo cero. Imagínense, después de haberse estrellado, todo lo que pasó allí aconteció cuando ellos abrieron sus ojos y se encontraron que ya habían 16 personas que habían muerto.
con el impacto. El resto de las personas estuvieron allí sobreviviendo. Pero hubo uno en particular llamado Gustavo Cervino, que entonces él cuenta que fue lo que lo sostuvo durante los 73 días que ellos estuvieron allí. Ustedes cuenten, más o menos 73 días, 2 meses y medio. Estuvieron estas personas con unas temperaturas, ¿verdad?, de 30 grados o más bajo cero, donde tú sientes esa falta, ¿verdad?, a la altura que ellos estaban, de oxígeno, la nariz les sangraba, más los golpes que tenían. No estaban preparados, ¿verdad?, en su vestimenta para ellos soportar, ¿verdad? Estaban con unos pantalones sencillos, no para que ellos pudieran, ¿verdad?, soportar estas temperaturas. Así que cuenta Gustavo Cervino, y le hacen esta entrevista que pude ver, y la que lo estaba entrevistando le dice, ¿pero qué lo sostuvo durante esos 73 días? Entonces, algo que llamó mi atención, él dice que lo sostuvo su fe. Y que durante esos 73 días, dice que nunca dejaron de buscar a Dios en oración. Él dice que solamente allí tenían 1 hora de sol, o sea, de día, el resto era oscuridad. Pero él cuenta que una de las cosas que lo sostuvo fue esa, que él puede dar testimonio y puede dar fe de la cercanía que ellos estuvieron con Dios en ese momento. Así que él dice que en un momento dado, él vio a sus amigos, ¿verdad?, morir. Pero él decía que todos y cada uno de ellos, todos los días, oraban al Señor. Cada una de esas 73 días que estuvieron allí. Nunca dejaron de orar y buscar al Señor. Y ¿saben qué, hermano? A pesar de esa situación tan trágica, y que él cuenta que impactó su vida, que él nunca dejó de darle gracias a Dios. Imagínense dar gracias a Dios en esa situación que él tenía. Él cuenta que nunca dejaron de dar gracias a Dios. Y él dice que fue el momento en que él se sintió más cerca de Dios. Él cuenta que hablaba con Dios todos los días. Que él sentía cómo Dios era el que saciaba su sed. Él contaba y dice que sentía cómo Dios lo abrazaba, cómo Dios en sus piernas, porque ellos tenían, ¿verdad?, temperaturas para congelarse. Él decía, él calentaba mis pies. Podía sentir su presencia tan cerca. Su amor nos abrazó en ese momento. Al cabo de los 73 días, ellos, ¿verdad?, salieron 2, no sé si ustedes pudieron ver la película, en un momento dado salieron 2, ¿verdad? Como 10 días estuvieron caminando, porque ellos, ¿verdad?, dijeron, aquí vamos a morir todos. Pero hubo 2 que Dios los sostuvo. No tenían suera, no tenían abrigo, en condiciones, ¿verdad? 10 días caminaron y encontraron a una persona, y allí entonces le expresaron que habían 14 personas que quedaban vivas, y allí llegaron entonces a rescatarlo. Y una de las cosas que cuando vinieron por su rescate, ellos dijeron, gracias Dios, porque no nos dejaste. Pero una de las cosas importantes, que ellos buscaron a Dios sobre todas las cosas, aún en ese momento tan difícil de su vida. Amén. Así que quería hacerle esta historia, ¿verdad?, hermosa, donde el Señor lo sostuvo. Y quiero que nosotros nos vayamos a Mateo 6, los versículos amén, los últimos versículos
Vamos por aquí a buscar la palabra. 33 y 34. Amén. La palabra del Señor. Entonces vemos en este Mateo 6, es un recuento entonces de lo que el Señor venía hablando, ¿verdad? En la bienaventuranza y las enseñanzas de Dios, ¿verdad? En el sermón, lo que nosotros llamamos el sermón del monte. Así que el Señor nos iba diciendo, ¿verdad? En ese sermón del monte, las enseñanzas, dice que se reunió mucha gente en aquel lugar a escuchar cómo Jesús le hablaba a cada uno de ellos. Y una de las cosas que también le hablaba y le decía a los discípulos que eran luz en medio de las tinieblas, que eso fue lo que nosotros, ¿verdad?, estuvimos hablando en el estudio bíblico. Y Dios entonces en cada una de las formas le hablaba, pero esta vez Jesús enseñaba, ¿verdad?, le decía de la limosna, le decía a través de la oración. Jesús le habló del ayuno, le habló de los tesoros del cielo. Le habló que la lámpara del cuerpo son los ojos, ¿verdad? Habló también de las riquezas. Pero si vemos el versículo 25 en adelante, ustedes lo pueden ver ahí que en muchas Biblias se puede titular "De nada sirve preocuparse". Y entonces en otra puede usted encontrar donde dice el afán y la ansiedad. Así que Jesús habló de eso allí en el monte, ¿verdad?, cuando estaba allí en el sermón del monte. Pero vamos a irnos a esa porción de la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En otras versiones dice, basta a cada día sus problemas, ¿verdad? Habla de sus problemas. En lugar de decir mal, cada día a sus problemas. Y yo le pregunto, hermano, en este tiempo, ¿habrá mucho afán en el día de hoy? ¿Habrá ansiedad demasiada? ¿Habrá ansiedad y habrá afán en el pueblo cristiano? Sí. Pues aquí hay una palabra donde el Señor nos da, ¿verdad?, nos dice que nosotros entonces, que por nada estemos afanosos, sino que nos da las instrucciones de qué debemos hacer cuando la ansiedad o el afán toca a nuestra vida. Yo me he sentido en un momento dado, ha llegado la ansiedad, porque somos humanos. Aunque conocemos al Señor, llega en un momento dado el afán, porque nos ponemos a hacer un montón de cosas y nos afanamos. Pero el Señor en esta mañana quiere hablarnos especialmente de que por nada nosotros estemos afanados. Y nos dice también y nos hace la pregunta de qué estamos buscando, qué estamos haciendo y por qué nos preocupamos. Así que cuando el Señor nos presenta este mensaje y esta palabra, primeramente nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿verdad?,
Vamos a dejarlo ahí, vamos a coger esa parte. Comienza a decirnos más, buscad primeramente el reino de Dios. Así que nos empieza a decir, busquen primeramente a Dios. Dice que busquemos el reino de los cielos. Vamos a comenzar a ver que la primera palabra es una acción, porque nos dice busquen. Así que nos insta a que nosotros busquemos. La palabra buscar viene del griego seteo, que significa ir decididamente, ir persistentemente, ir continuamente. Así que es algo que es decisional de cada uno de nosotros. Ese buscar tiene que salir de nuestro corazón. Amén. Así que cuando nosotros hablamos de buscar, eso es lo que nosotros podemos pensar, ¿verdad? Hay una parábola donde habla de una mujer que perdió una moneda, ¿verdad? Una moneda de plata. Y nos dice que esta mujer tenía 10 y perdió una, pero la buscó con tanto afán y ahínco porque le dio prioridad en buscarla, en encontrarla. Dice que barrió la casa, que prendió una lámpara y la buscó con denuedo hasta encontrarla. Pero ella dio en ese momento prioridad a buscarla. Así que cuando nos dice busca el reino de Dios, nos dice que nosotros busquemos a Dios primeramente, que nos habla de una prioridad en nuestra vida y que nosotros podemos decir que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios y qué implica buscar primeramente el reino de Dios? Para comenzar, cuando hablamos de un reino, quiere decir que hay un gobernante o hay un rey. En este caso, nosotros hablamos que el rey es Jesucristo. Así que hablamos de que Jesucristo es el que tiene que reinar. Es un reino donde el Señor Jesucristo es el que se entrona. Así que este reino habla de Jesús, de que Dios nos ha dado mandamientos, nos ha dado principios espirituales, estatutos que debemos seguir. Habla también de buscar el señorío de Cristo en nuestra vida. Amén. Que Él gobierne entonces nuestro pensamiento, nuestro corazón y todo lo que somos. Que gobierne toda nuestra vida. Así que cuando Dios nos dice que lo amemos a Él sobre todas las cosas, primeramente ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Amén. Con todo lo que somos, es poner a Dios como prioridad. Pero también nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y nos habla y su justicia. Así que nosotros podemos decir que la justicia de Dios, ¿verdad? La podemos ver en Gálatas 9 al 10. Podemos decir que es hacer lo justo, es hacer lo correcto. En Gálatas 6, los versículos del 9 al 10 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Amén. Así que mire todo lo que el Señor nos manda a nosotros hacer. Busca primeramente a Dios, el reino de Dios, y nos habla de su justicia. Pero ¿qué puede implicar también buscar su justicia?
es hacer lo que Él nos pide. Y cuando hablamos de hacer lo que Él nos pide, es que seamos obedientes a su palabra. Amén. Así que cuando el Señor estaba hablando en ese momento y diciéndole, ¿verdad? Jesús estaba hablándole, dice que había una multitud grande que lo estaba escuchando. Pero cuando Él llegó a esta palabra, ya Él se dirigió directamente a sus discípulos. O sea que se dirigió a aquellos que estaban cerca de Él, aquellos que lo conocían, y quiso darle, ¿verdad?, esta enseñanza, porque sabía que de ahí en adelante ellos tenían trabajo que hacer. Y le estaba diciendo la forma y manera en que lo iban a hacer. Le estaba diciendo que no había otra forma, que no buscaran otro rumbo, otra manera de hacerlo. Así que muchas veces Dios nos dice, búscame a mí primero. Y nosotros muchas veces cometemos el error de que tenemos situaciones, de que tenemos afanes, de que tenemos situaciones que nos entristecen, y a veces nosotros lo que hacemos es buscamos un montón de cosas, soluciones por nosotros mismos con nuestras fuerzas. Buscamos entonces al amigo que nos aconseje. Buscamos entonces el corillo de la esquina. ¿Qué tenemos que hacer? Pedimos consejo y vamos a lugares donde no tenemos que ir. Este tiempo está plagado de que cuando tú prendes el televisor, donde se le da entonces exposición, no sé si ustedes lo han visto, en los programas se le da exposición a aquellos supuestos astrólogos que leen entonces, ¿verdad?, el zodiaco, y empiezan a decirle, y todo el mundo, eso es lo que nosotros se le da exposición en la televisión y en las redes. Y muchas veces, hermanos, lamentablemente hasta cristianos recurren a ello. Pero Dios nos está diciendo, no busques nada de eso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios no solamente es nosotros voy a ayunar, es parte, orar, ayunar. Pero si ustedes se fijan, lo que Dios está queriendo decir es que nosotros vivamos como cristianos su palabra. Que vivamos su palabra. Amén. Así que el Señor nos dice que estemos, ¿verdad?, buscando al Señor. Entonces, nosotros, lo que Dios nos pide a nosotros es obediencia. Y nos habla de que en ese versículo 34, que hay unas consecuencias por priorizar o poner en primer lugar el reino de los cielos. Entonces Él nos dice, miren, hijitos míos, ustedes saben cómo es que funciona todo. Primeramente, esto es lo que tienen que hacer. Muchos de nosotros, ¿verdad?, tenemos nuestra agenda. Ahora se acerca, ¿verdad?, el 2026 y ya hay agenda y que nos dicen, ¿verdad?, para poner los planes que tenemos en el 2026 hasta el 2027. Y nosotros tenemos que ver si en cada uno de esos planes está Dios en primer lugar. Amén. Para que nosotros vayamos pensando, ¿está Dios en primer lugar? Así que nos dice que como consecuencia de poner a Dios en primer lugar, dice que Él conoce, ¿verdad? Nos dice la palabra, aquí se me va el celular, nos dice en ese versículo 33, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que nos dice que va a haber unas cosas que Dios sabe que necesitamos en nuestra vida. Pero miren cómo es nuestro Dios, que nos dice esas otras cosas vienen a ser
En segundo lugar, primero es Dios. Luego esas cosas serán añadidas. Pero ¿cuáles son esas cosas? Si nosotros nos vamos a ese mismo versículo, en ese mismo capítulo, el 25, el Señor lo está diciendo: por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Amén. Así que esa es una de las cosas que el Señor nos va diciendo. No te afanes. En este caso está hablando del alimento. Comer, beber. Pero el Señor no solamente le está diciendo: yo voy a hacer, yo te voy a dar, voy a suplir tus necesidades físicas. Pero está hablando también de que lo va a suplir en cuanto a lo espiritual. Amén. El Señor nos dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El Señor va a suplir tanto tu comida física, pero también va a suplir la palabra, la espiritual, porque Él es el pan de vida. Amén. Nos dice además en Proverbios 8:35, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Amén. Así que el Señor nos dice: no estén preocupados si yo los voy a alimentar. Yo los voy a alimentar. Cuando nosotros nos vamos a Génesis 3:21 y cuando vemos que Adán y Eva quedaron completamente desnudos por el pecado, dice que el Señor en Génesis 3 buscó pieles y Dios mismo los vistió. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: no tengo ni una pieza de ropa para vestir? ¿Alguno lo puede decir? Siempre Dios ha suplido. Amén. ¿O quiénes de nosotros se han acostado sin tomar ni siquiera agua ni alimento? Siempre el Señor ha suplido. Y el Señor ha suplido también a través de su palabra. Nos ha alimentado a través de ella. Cuando nos hemos sentido en una situación difícil, viene esa palabra que nos da esperanza y alimenta nuestro espíritu y nuestro ser. Amén. Pero también el Señor dice en el versículo 26: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y nos hace una pregunta: ¿no valen ustedes más que ellas? Valemos para el Señor. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No podemos hacerlo, hermano. A veces nos preocupamos mucho por las cosas y nosotros creemos que la preocupación va a resolver. Que el afán va a resolver. Mientras más hago, entonces el problema se va a resolver. Mientras más me afane, entonces se va a resolver. Mientras más me preocupe, se va a resolver. Y cuando venimos a ver, es todo lo contrario. Nos metemos en problemas y en cosas que el Señor no nos ha dicho. Y se complica aún más cuando no lo buscamos primeramente a Él. Acuérdense en que estas son las consecuencias de ponerlo a Él como prioridad en nuestra vida. Y nos dice: yo sé la necesidad tuya. Yo sé lo que te preocupa. Yo sé tu necesidad, Iri. Yo sé tu necesidad, More, Migdalia y cada uno de los hermanos. ¿El Señor no la conocerá acaso? ¿No conocerá el Señor que hay necesidad en tu hogar?
No conocerá el Señor la necesidad de un trabajo para que pueda suplir a tu hogar. No conocerá el Señor que hay necesidad de un alimento, de vestido. Pero el Señor nos dice que eso queda a un segundo plano. Que lo que tenemos que hacer es buscarlo a Él. Así que Él nos suple alimento. Y si nosotros vemos aquí, el versículo 28 dice, eso es en el alimento, ¿verdad? Pero nos dice, y por el vestido. ¿Por qué se afanan? Miren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Acaso ven a las rosas preocupadas por florecer, verdad, Tata? Por darle el color o por ellas estar afanadas. Ellas simplemente están ahí, ¿verdad? Y el Señor hace lo demás. El Señor las viste. El Señor les da el color. El Señor las resplandece. Son hermosas. Así que el Señor nos habla entonces del vestido. No te preocupes por el vestido. Nos dice que Él es el que nos viste. Él es el que hace, ¿verdad? Espiritualmente en nosotros nos da esa armadura del cielo y nos reviste. Amén. Así que cuando habla en la palabra y nos dice, y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros. Y nos dice, hombres de poca fe. No hará más el Señor. Así que el Señor nos exhorta y nos dice, no se afanen, porque para el Señor hay provisión diaria para con sus hijos. Nos dice en Isaías 61:10, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de su justicia. El Señor nos viste y tenemos ropa, pero también el Señor hace provisión de esa vestimenta espiritual. Que en este caso nos está diciendo Isaías, me vistió de salvación, con ropas de salvación, y me cubrió con su manto de justicia. ¿Ha sentido en algún momento cómo Dios lo ha cubierto con su manto? ¿Cómo Dios lo ha cuidado? ¿Cómo Dios lo ha sostenido? Así que nos dice también en Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a la gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en esta mañana Dios nos quiere exhortar a que nosotros pongamos a Dios en primer lugar. Que no hay otra forma, no hay otra manera de hacerlo. Es primeramente buscando el reino de Dios y su justicia. En Proverbios 8:35, como leí ahorita, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. No sé si ustedes, ¿verdad? O si recuerdan el momento en que el Señor Jesús fue a visitar a Marta y ¿a quién? Y a María. Sabemos que Marta y María, ¿verdad? Las hermanas de Lázaro. El Señor tenía un aprecio especial por esta familia y llegó a este hogar, ¿verdad? Con sus discípulos, con algunas personas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Marta?
Marta entonces corrió a hacer, ¿verdad?, todo lo que en la cocina, a prepararlo todo. Pero entonces nos dice que María, tan pronto llegó Jesús, ¿qué hizo? Se sentó a sus pies. María se sentó a los pies del Señor. ¿Y saben qué hizo María? Fue donde Jesús y se quejó, donde Jesús le dice, mira, no, Marta fue donde Jesús y le dijo, se quejó de María y le dijo, pero mira, ella está aquí, no me está ayudando, Señor. Y entonces, ¿qué le contestó el Señor? Marta, Marta. Yo imagino al Señor hablándole con ese, ¿verdad?, ese amor que tenía por ella. Marta, Marta. 3 veces, ¿verdad? Afanada estás, porque María ha escogido la mejor parte, que es sentarse a mis pies. Así que hizo en ese momento dijo, ella puso como prioridad el buscarlo a Él. Dejó todo lo que estaba haciendo y dijo, no, en este momento, Él está aquí. Así que nos dice el Señor en un momento dado, ¿qué estás buscando? Nos hace esta pregunta, ¿qué estás buscando que te tiene tan afanado? ¿Qué estás buscando que te tiene tan ansioso? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando, iglesia? ¿Estamos buscando a Cristo? ¿Qué estamos buscando? Así que el Señor nos hace esta exhortación en esta mañana y nos habla a buscarlo a Él, a obedecer su palabra. Y nos está diciendo que todas las cosas el Señor las conoce. Así que nos está hablando de un Dios poderoso, de un Dios que conoce todas las cosas, que aunque nosotros creamos que Él no nos está escuchando en un momento dado, porque perdemos a veces, ¿verdad? Decimos, pero yo llevo tanto tiempo con esta situación, ¿por qué? Y entonces nosotros pensamos que el Señor se tarda y decimos, ¿cuándo o hasta cuándo será esta situación? Pero en esta mañana Dios nos dice, no te canses de hacer el bien mientras tanto. No te canses de buscar al Señor y ponerlo como prioridad en tu vida. Más bien, cada día agradece lo que Dios ya te dio. Porque muchas veces los afanes y las preocupaciones vienen por lo que no tenemos. Y nos desenfocamos en agradecerle al Señor por lo que ya tenemos y nos ha dado. Entonces no disfrutamos el día, no disfrutamos ese momento del hogar, de la familia, de los hermanos, de la iglesia, de todo lo que el Señor nos da, porque estamos pensando en lo que no tenemos. Y miramos entonces al lado y decimos, pero mira cómo aquel, ¿verdad?, o el otro tiene, y cómo él disfruta. Nosotros vivimos en un tiempo, hermano, bien difícil. No sé si ustedes, ¿verdad?, se acuerdan, yo sé que sí, en un momento dado estaba el hermano Jeñito, ¿verdad? ¿Quién lo recuerda? De aquí de Guayama, el hermano Jeñito. Y me parece que él era el que con una voz, ¿verdad?, particular. Con una voz particular, y entonces también lo llegó a decir en un momento dado, me parece que Gille Ávila, pero en ese momento estaba, llegaba la televisión a los hogares. Y no sé si entonces él decía, esta es la caja del diablo. Y muchas personas ¿cómo es? Lo criticaban.
Y decían, pero ¿cómo va a ser? Esto es muy duro, él está loco. Y lo tildaron de loco. Pero él no estaba lejos. Ese es mi pensar, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver de otra forma, pero él no estaba lejos de la verdad. Porque vino el televisor y con el televisor el internet. Y vinieron muchas cosas aún más que a través de él hay familias que se han roto a través de cosas que buscamos en el internet. A través de cosas que nos desvían de Dios. Y las encontramos ¿en dónde? En esa cajita que decía ahí. Ahora lo tenemos nosotros aquí. Todos tenemos un celular. Así que el Señor nos dice en esta mañana, ¿qué estamos buscando? Y han sucedido tantas cosas a través, ¿verdad? Porque si ustedes ven, ustedes tienen un celular y usted puede estar buscando algo, ¿verdad? Algo de la palabra. A mí me ha sucedido, tengo que buscar palabra y de momento sale algo totalmente contrario. Pero ¿de qué es esto? ¿De qué me habla? De unas historias y unas cosas y rápido, si uno comete un error y lo da sin querer, ¿verdad? Porque son todas así, uno sin darle, de momento sale algo que es totalmente contradictorio a lo que tú estás buscando, que no es nada para edificar. Entonces nosotros tenemos que tener sumo cuidado. Y entonces nosotros, si nosotros lo vemos así, y entonces decimos, Señor, ¿por qué la sociedad está como está? ¿Por qué hay muchos jóvenes que están muriendo en este tiempo? 16, 17 años, en las carreteras, en asaltos, en diferentes cosas. La sociedad está deteriorada. Hay una sociedad que camina sin buscar a Dios, sin ponerlo a Él como prioridad en nuestra vida, en su vida. Así que ya nosotros tenemos la respuesta de por qué está la sociedad como está. El Señor nos está diciendo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas que vienen en segundo lugar, el Señor las conoce y las sabe. Así que nosotros como iglesia tenemos que entonces, como estudiamos en esta mañana, ¿verdad? A través del estudio bíblico, que nosotros entonces tenemos que hacer lo que el Señor demanda de nosotros. Para nosotros entonces poder ser de testimonio a aquellos que no conocen al Señor. Y ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Así que hermanos, en esta mañana no voy a tomarle, ¿verdad?, mucho tiempo. Así que el Señor nos exhorta en Mateo 6:34 que confiemos en la provisión diaria de Dios. Es una enseñanza también de que puede hacernos vivir sin ansiedad porque confiamos en un Dios que provee. Y vivir en el presente confiando en la bondad de Dios, en la provisión de Dios y en el amor de Dios. Amén. Él es el que nos va a alimentar, Él es el que nos va a vestir y el que nos va a dar la provisión diaria. Así que en esta mañana Dios nos dice a nosotros como iglesia que nos examinemos. Que examinemos en nuestra vida las prioridades. Porque dice la palabra del Señor que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Y si nuestro tesoro es Cristo, allí va a estar nuestro corazón.
Y Cristo entonces se va a entronar y va a ser el primer lugar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo donde nosotros estemos, y también en la iglesia vamos a dar testimonio de Cristo. Así que examinemos nuestras prioridades y vamos a comprometernos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en nuestra vida. ¿Cuál es tu prioridad, iglesia? ¿Tiene Dios la prioridad ahora mismo? ¿Es Dios tu prioridad? Así que en esta mañana Dios nos hace una invitación a renovar nuestro compromiso con Él. Si hemos, a través de nuestros afanes o nuestras situaciones particulares, nos hemos desviado un poquito y hemos puesto esas añadiduras primero. Vamos entonces a hacer en esta mañana y a renovar ese compromiso para poner a Dios como prioridad. Amén. Que Él sea la prioridad en nuestra vida. Si tú no conoces al Dios del cielo, en esta mañana Dios hace una invitación y te hace una invitación para que lo busques primeramente a Él. Pero también nos hace una invitación para que lo pongamos a Él y nos comprometamos en esta mañana con nuestro Señor Jesús a buscarlo, a confiar en que Dios nos va a proveer diariamente. El Señor en su palabra hace esta alegoría, ¿verdad? O esta semejanza con los pajaritos, que ellos no hacen nada, simplemente por la mañana tempranito ellos están cantando. Pero como Dios le da el agua, le da el alimento para ellos poder vivir. Y nosotros a veces, ¿verdad? Algo tan sencillo, nosotros lo complicamos, nosotros los seres humanos, ¿verdad? Complicamos mucho las cosas que el Señor dice, mira, esto es sencillo. Busca al Señor y las demás cosas yo se las voy a añadir. No sé si ustedes han visto las tortugas, ¿verdad? Cuando las pequeñitas, cuando están saliendo del cascarón, ellas están preocupadas para saber dónde es el mar, dónde es el agua. Los que por el camino, ¿verdad? La preocupación, cuán lejos estén en la playa, ¿verdad? Cuánto tienen que caminar. No. Simplemente ellas abren, ¿verdad? Se abre ese cascarón y esa tortuga pequeñita, como Dios la sostiene. Y ella sin saber. Y uno dice, pero ¿cómo ella sabe a dónde va? Porque puede dirigirse a otro lugar, pero ellas se dirigen automáticamente ¿a dónde? Al mar. Ellas solitas van caminando al mar, ellas saben a dónde tienen que ir. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando viene la tortuga, ella pone los huevos y se va ya. Los dejó ahí. Los dejó. Pero ellos tan pequeñitos ya saben a dónde ir, a dónde está su provisión, dónde está su alimento, dónde van a crecer. Ya ellas lo saben. Y nosotros siendo ya más grandes, por no decir otra palabra, ¿verdad? Y nos decimos que somos más sabios, más inteligentes, porque Dios nos dotó y Dios nos dice, hizo al ser humano y nos puso aquí y hizo juzgar al mundo, y nosotros ya no creemos que somos, ¿verdad?, superiores. A veces en lugar de correr y caminar hacia el mar, donde Dios nos dice, corre hacia mí, búscame a mí. Muchas veces algo que es sencillo y esa tortuguita lo sabe. Nosotros nos complicamos y nos vamos por otro lado. Vamos por allá. Y entonces después nos quejamos en las situaciones difíciles que nos metemos. O estoy diciendo lo contrario. Estoy hablando por mí. Estoy hablando por mí.
Y me ha pasado porque muchas veces no he buscado el consejo primeramente de Dios. Y al no hacerlo, entonces ahí viene la escasez. Ahí viene ¿por qué? Entonces también decimos, Señor, tú eres el culpable. Y también le echamos la culpa. Pero no nos ponemos a pensar qué fue, cuál fue mi decisión y qué yo hice. Lo busqué primero, antes de tomar la decisión. Así que el Señor nos exhorta en esta mañana a que evaluemos nuestra prioridad. Ya se acerca un nuevo año. Y hoy comienza la temporada de Adviento, donde el Señor nos habla de esperanza, que hay una esperanza en Cristo. Hay una esperanza en ese Dios del cielo que conoce de qué tenemos necesidad, hermano, y Dios la va a suplir. Yo lo puedo testificar una y otra vez porque he visto la provisión del Dios del cielo, donde nos dice, aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel. Imagínense si estamos en la obediencia del Señor, aún más abundantemente, porque el Señor nos ama. Así que en esta mañana vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y ahí donde tú estás, vamos a examinarnos y vamos a decirle, Señor, escudriñame, examíname. Tú me conoces. Mira las veces que no te he puesto como prioridad en mi vida. Y lo que ha pasado. En los líos que me he metido, Señor, por mis propias decisiones, por no buscarte. Por querer resolver las cosas yo solito con mis fuerzas. Y en esta mañana, Señor, tú nos dices, iglesia, hermano, pongamos a Dios como prioridad. Que Él sea el primero. Que Él sea el primero en nuestra vida. Que lo busquemos a Él. Porque dice su palabra que el que busca al Señor con todo su corazón, dice con amor tierno nuestro Dios, Él nos dice a través de su palabra, yo me voy a dejar encontrar. Él se va a dejar encontrar. Pero busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Padre, en esta hora te bendecimos y adoramos tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso. Un Dios que está, Señor, todo el tiempo pendiente, Señor, a cada detalle de nuestra vida, Señor. Y si nosotros en esta mañana hacemos un recuento de todas las bendiciones inmerecidas, Dios mío, tenemos que en esta mañana pedirte perdón, Señor. Si hemos sido malagradecidos, Señor, y no hemos visto tu provisión en cada detalle de nuestra vida. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, con lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre mío, Señor, a que si en esta hora tú no has sido la prioridad, Señor, que, Señor, tú nos mires con ojos de misericordia y nos vuelvas a ti, Señor. Queremos buscarte, Señor. Queremos seguirte, Padre mío, Señor, pero te confesamos en esta mañana que muchas veces, qué difícil se hace, Señor. En una sociedad, Dios mío, donde en la mayoría de las veces que vemos, Señor, tú no estás. Perdónanos si nos hemos dejado llevar por la corriente de este mundo, Señor. Y hemos querido resolver las cosas conforme los que no te sirven las resuelven, Señor. Ayúdanos, Señor,
a poder ir en pos de ti, Señor. Renuévanos en esta mañana, Señor, y haznos caminar, Señor, en pos de ti. Ayúdanos, Padre. Y hoy, Señor, nos comprometemos, Señor. Hoy renovamos nuestro pacto delante de ti, Señor. Hoy, Señor, 30 de noviembre del 2025, Señor, renovamos nuestro pacto, Señor, donde tu iglesia, Señor, te pone en primer lugar, para que nosotros podamos ver lo que tú, Señor, añadirás a nuestra vida. No porque queremos ver las añadiduras, sino porque simplemente te buscamos, Señor. Con todo nuestro corazón, Señor. Con todo nuestro espíritu en esta mañana, Señor. Te ponemos, Señor, como prioridad en nuestra familia. Te ponemos como prioridad en nuestro trabajo. Te ponemos como prioridad donde nosotros vamos, Señor, a todo lugar. Y te ponemos en primer lugar aquí en la iglesia, Señor. Y lo demás, Señor, confiamos y sabemos que tú nos dices a través de tu palabra que tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un aplauso a ese Dios del cielo y darle gracias a Dios por su palabra hermosa y bendita. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Si hay alguien que necesita